Bueno, nos habían pedido que hiciéramos una clase respecto de la traqueostomía percutánea, particularmente en el paciente crítico. Eh, Podemos arrancar definiendo y haciendo una distinción entre los términos traqueotomía y traqueostomía, que si bien en la actualidad ambos términos se utilizan en forma indistinta, originalmente tenían sus diferencias. La traqueotomía era el corte o la incisión quirúrgica sobre la tráquea, ¿sí? Dado que etimológicamente tomos es corte, entonces un corte en la tráquea, mientras que traqueostomía era la confección de una ventana en la pared anterior de la tráquea para permitirle a la persona ventilar a través de ella, ya sea en forma directa o a través de un dispositivo o cánula traqueal, para que ventile de manera espontánea o conectado a un ventilador. Como les decía, actualmente se utilizan en ambos términos como sinónimos. Y bueno, y la manera de hacer esta ventana puede ser con una cirugía de cielo abierto, que es la forma convencional, clásica de la cirugía, fue la primera en desarrollarse, o mediante punciones a través de la piel, que sería la forma percutánea, que es la que nos compete para la clase de hoy. Haciendo un poco de historia, se remontan ya desde el siglo antes de Cristo, en papiros que se han encontrado descripciones que podrían interpretarse como primitivas traqueostomías. De hecho, la primera se adjudica al médico Asclepiades de Bitinia en el siglo I antes de Cristo en Grecia, y desde aquel entonces hasta nuestros días han ido modificándose las técnicas, y de hecho no fue hasta 1500 que se describió una traqueostomía efectiva, es decir, todos los casos anteriores las personas morían ante esa cirugía, y recién en el siglo XVI se empezó a describir una técnica que pudo terminar siendo efectiva, al menos por poco tiempo. La asepsia de aquel entonces no era la correcta. Eh, pero bueno, desde aquel entonces se fueron modificando las técnicas hasta que se desarrolla la forma percutánea, robando un poco la idea de Seldinger, ¿sí? Seldinger fue un médico que desarrolló la técnica de punción e introducción de catéteres mediante un alambre guía para catéteres vasculares, que es la famosa técnica de Seldinger con la que hacemos las vías centrales. Tomando un poco esa idea, se desarrolló la técnica percutánea para la tráquea, y básicamente Siaglia fue el que llegó a su máximo esplendor, digamos, la técnica. Este médico en la década del 80 principalmente tuvo una técnica de múltiples dilatadores, y finalmente se terminó modificando la técnica de Chaglia para una técnica de dilatador único, que es la que usamos actualmente, ¿sí? Ese dilatador único tenía forma de cuerno y era muy parecido al formato a los cuernos de los rinocerontes, por eso el set de cánula de traqueostomía percutánea de la marca Cook más conocido se llama Blue Rhino, en alusión a los rinocerontes, y como es justo de color azul, el cuerno azul del rinoceronte sería así, ¿no? Conocido popularmente. Bueno, ¿por qué traqueostomizamos a los pacientes? Básicamente hay varios motivos por los cuales se puede traqueostomizar un paciente. En lo que compete a la terapia intensiva, uno lo haría para prevención del daño laringio o de la vía aérea superior, porque el paciente tiene ventilación mecánica prolongada, o para proteger la vía aérea a largo plazo tras condiciones patológicas que obliguen a tener esa vía aérea protegida durante mucho tiempo, como pueden ser los traumas de cráneo severo, las patologías neurocríticas en general, trastornos dilutorios, en fin. Hay otros motivos en los cuales, por ejemplo, un tumor de laringe, un tumor de piso de lengua, además, pueden llevar a comprometer la vía aérea superior, entonces hacer directamente una traqueostomía en esas situaciones sería muy útil. Pero bueno, a su vez hay ventajas adicionales. En el caso del paciente crítico, evitamos las ulceraciones bucodentales que podría ocasionar la localización en forma permanente o muy prolongadamente de un tubo orotraqueal. Permite una mayor higiene bucal, y eso redundaría en menor incidencia de neumonías. Eh, Mayor seguridad de la vía respiratoria, porque bueno, la cánula traqueal, una vez que está puesta y los tomas ya está maduro, es más fácil recambiar las vías
y el paciente mientras está haciendo el cambio puede continuar ventilando por ese medio sin tener que sedarlo. Diferencia sería la reintubación orotraqueal, es más complicado y más riesgoso. Mientras que a su vez el paciente crítico que está ya despierto y conectado con cierto entorno tiene mayor comodidad si tiene la cánula que si tiene un tubo orotraqueal. Contraindicaciones, bueno, las hay absolutas y relativas, pero todo está en creciente revisión, porque, bueno, según las guías que se consulten, las absolutas son algunas, e incluso esas que son absolutas para determinada guía pasan a ser relativas para otras. Eh, en cuanto a la traqueostomía percutánea, conforme avanza la experiencia, la idoneidad, digamos, del operador para hacer el procedimiento y ayudándose con métodos de monitoreo en tiempo real, como puede ser la fibrobroncoscopía y o a su vez el ecógrafo, estas complicaciones se reducen mucho y por lo tanto las que eran contraindicaciones en algún momento absolutas pasan a ser relativas. Fundamentalmente pasa esto con los obesos móviles, con los pacientes con cuello corto y demás. Pero bueno, no hay duda de que si no hay consentimiento no se puede hacer el procedimiento, no hay duda de que si hay infección en el sitio de punción no se puede hacer el consentimiento y no hay duda que si la coagulopatía no pudo ser resuelta tampoco. Mientras que con respecto a la inestabilidad cervical, hay trabajos que indican que estaría indicada la percutánea en esas situaciones. Complicaciones son muchas, pueden ser inmediatas, es decir, ocurren durante el procedimiento o tardías. Son esas que están allí: hemorragia, neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo, perforación esofágica, lesiones traqueales, lesiones de los nervios, sobre todo cuando se hace mediante cirugía, hipoxia, hipercapnia, telectasia, falsas vías, y estas sí, particularmente en la percutánea, pérdida de la vía aérea, y bueno, y si todas estas complicaciones o alguna de ellas que ocurran no se pueden llegar a resolver, es muy probable que el paciente muera. Mientras que las tardías son las relacionadas a los procesos infecciosos del sitio quirúrgico, estenosis traqueales, isquemia de la mucosa por presión del balón, eso también ocurre con los tubos orotraqueales, granulomas traqueales, traqueomalacia, trastornos deglutorios. Para entender un poco por qué ocurren estas complicaciones, muchas veces la anatomía nos resuelve bastante el problema, ¿sí? Ahí vemos un esquema donde tenemos la laringe, que básicamente se encuentra acá representada con el cartílago tiroides, el anillo del cartílago cricoides, los músculos cricotiroides. Después por debajo está la glándula tiroides para mostrar un poco la relación intrínseca o íntima que tiene con la vía aérea, la tráquea con todos sus anillos traqueales. Y después finalmente uno puede visualizar acá a los costados de la tráquea las carótidas, las cúpulas pleuropulmonares y entonces entender por qué hay posibilidades de realizar neumotórax trabajando sobre la tráquea, o incluso si punzamos mucho más abajo, la posibilidad de generar neumomediastino o de lesionar vasos importantes. Cuando uno visualiza esquemas un poco más complejos, donde hay más elementos graficados, puede entender mejor la múltiple cantidad de vasos sanguíneos que discurren por la cara anterior de la tráquea y por lo tanto el riesgo que existe de lesionarlos en una punción o en una cirugía. Lo mismo que de lesionar la glándula tiroides, que en ese caso no sería ningún problema si la glándula tiroides está expuesta por delante de la zona de punción. No impediría continuar con el procedimiento. Pero sí hay que tener en cuenta las arterias, las venas, eh, la proximidad con grandes arterias como la carótida o venas como la yugular. eh, y lo que quería descartar, bueno, rescatar acá también la visualización en esta zona del nervio laringio recurrente o laringio inferior, que se puede llegar a lesionar en una cirugía, básicamente, no tanto con la punción, pero existe esa posibilidad. Después, si nosotros vemos en un corte sagital, la vía aérea la vamos a visualizar con el cartílago de la epiglotis, con el cartílago tiroides, con el cartílago cricoides y después los anillos traqueales. De esta misma manera que se visualiza acá la vía aérea con la laringe y la tráquea, se va a poder visualizar muy bien con la ecografía, entonces es importante poder tener en mente esta relación. A su vez, si visualizamos por detrás de la tráquea, está el esófago, ¿sí? Entonces, punzar la tráquea con demasiada profundidad puede hacer que puncemos la pared posterior de la tráquea y llegar hasta el esófago, generando una comunicación entre la tráquea y el esófago
que puede ser muy complicada de resolver. Eh, a su vez vemos la proximidad que tiene con la columna vertebral, razón por la cual aparece la inestabilidad de la columna cervical como una contraindicación, en algunos relativa, en otros absoluta. Pero bueno, este gráfico más que nada es para mostrar la relación que hay entre la tráquea y el esófago y cómo se visualizan en un corte sagital que se van a ver muy parecido en las ecografías. Por último, me gustaría rescatar en esta imagen el árbol arterial alrededor de la vía aérea, porque particularmente este tronco, que es el tronco brachiocefálico arterial derecho, ¿sí? Del cual van a ser la subclavia y la carótida común, es también conocido como arteria innominada. Y cuando esta arteria, que sobresale por encima de la horquilla external y se ubica por delante de la tráquea en la región cervical, si aparece esto, cuando lo vemos en una ecografía, tenemos que suspender el procedimiento percutáneo porque es muy riesgosa la posibilidad de punzarla, pincharla es grande, generaría una hemorragia catastrófica, básicamente. A su vez, de este tronco brachiocefálico, o a veces de las carótidas, o a veces del callado aórtico mismo, nace esta arteria que va hacia la parte media de la glándula tiroides, que es la tiroidea media, o arteria tiroidea IMA, o arteria tiroidea de Neubauer. Esta arteria es frecuente, hay que identificarla porque si la punzamos también se generan hemorragias. Es decir, que la presencia de esta arteria contraindica la técnica percutánea. La presencia del tronco brachiocefálico o la arteria innominada por encima de la horquilla external también contraindica el procedimiento. Y esto ocurre en un 64% de los pacientes, la presencia del tronco brachiocefálico por encima de la horquilla external. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eh, bien, llevando esto a la práctica, nosotros podemos visualizar con el ecógrafo una forma muy clara lo que se visualizaría en este esquema anatómico de corte transversal a la altura de la séptima vértebra cervical. En la región anterior, esto es posterior y estos son los laterales. A nivel anterior vamos a tener, bueno, por supuesto los tejidos blandos, la piel, el tejido cerebral subcutáneo, el músculo platisma del cuello o cutáneo del cuello, más allá en las fases superficiales envolviendo los músculos esternotiroideo y esternocleidomastoideo por acá, y posterior a ellos la glándula tiroidea como una herradura abrazando la vía aérea, particularmente la tráquea y al esófago, que se ubica en el esquema bien posterior a la tráquea, pero que generalmente suele estar lateralizado un poco hacia la derecha. Y a los laterales de la vía aérea y de la tiroides, el paquete o los paquetes vasculonerviosos del cuello con su arteria carótida, yugular y nervio vago, o neumogástrico. Eh, Ocurre a veces que las arterias carótidas se ubican en un 15% de los casos apenas a 1,5 cm de la tráquea, ¿sí? Entonces la posibilidad de punzarlas inadvertidamente, si no se hace guiada ecográficamente o con, más que nada, es muy grande, entonces es importante tener en cuenta poder visualizar las estructuras y a qué distancia de la tráquea se encuentran las carótidas. Acá vemos la tráquea, esta zona bien oscura, hipoecoica, es decir, con pocos haces de sonido, es el cartílago traqueal en forma de herradura y de anillo. Esta refringencia bien brillante es la interfaz mucosa-aire. Y por demás toda la reverberancia que genera esa mucosa, esa interfaz mucosa-aire. Por delante de la tráquea tenemos esto que es la glándula tiroides, que están cerca las glándulas carótidas, y por detrás y un poco lateralizado el esófago. Si nosotros visualizamos en distintos niveles la ecografía, por ejemplo, a la altura de los anillos traqueales, vamos a ver el anillo traqueal bien hipoecoico, por detrás del anillo traqueal hipoecoico con forma de herradura, la interfaz mucosa-aire, vemos la glándula tiroides, vemos el esófago y ramas de la yugular ahí más aplastadas. Si nos ubicamos más hacia arriba, vamos a ver el cartílago tiroides de la laringe, las cuerdas vocales y los aritenoides en este nivel, ¿sí? Entonces en verde el tiroides, cartílago tiroides, en rojo las cuerdas vocales y en amarillo los aritenoides. Y aquí arriba lo que veíamos recién, el anillo traqueal, el esófago y la carótida. Acá podemos visualizar en este esquema, pintados en azul, los anillos traqueales
el cricoides, más acá arriba, que es más grande. Entre el cricoides y el anillo traqueal es la hendidura cricotraqueal. Y luego vienen los espacios intertraqueales, si se quiere, o interespacios traqueales. Entonces, entre el primer y segundo anillo traqueal sería el sitio de punción de la traqueostomía percutánea. Y algunos consideran que también es posible hacerlo entre el segundo y el tercero. Más allá de esto, no. Más hacia abajo nos vamos, mayores riesgos de complicaciones tenemos, no solo de lesionar elementos nobles como arterias, sino también de generar estenosis traqueales a posterior. Así que el sitio de punción es entre el primer y el segundo anillo traqueal. Y acá se visualiza bien como en el corte longitudinal o sagital que habíamos visto en el esquema. Bien, para el procedimiento tenemos que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo, acondicionar el paciente, eh, tener un monitoreo básico, ¿sí? De presión arterial, de saturación, de frecuencia respiratoria. Si se tiene un end-tidal de CO2, nos puede dar la información de que si viene recogiendo CO2 es que el tubo y la cánula traqueal están en vía aérea. Bueno, la consideración de anestesias, qué tipo de pseudoanestesia se va a hacer durante el procedimiento, si amerita usar bloqueantes neuromusculares, la higiene de la boca para evitar que el contenido de saliva o mucosa, moco que haya en la boca, se termine broncoaspirando cuando se desinfla en el balón, el vaciado gástrico, ¿sí? Poniendo la sonda nasogástrica de descarga, y evaluar la posibilidad de una técnica quirúrgica, ¿no? Si pudiese llegar a haber alguna complicación, tener en cuenta esa posibilidad. Bueno, posicionar al paciente hiperextendiendo su cuello y su cabeza, dejando por detrás en la región interescapular un resalto. A nivel de la ventilación, asegurar una oxigenación adecuada, una FIO al 100% por lo que dure el procedimiento, y ventilarlo en modos controlados por volumen, porque al generar presión en la manipulación de la vía aérea va a reducir mucho el nivel de aire, de volumen corriente que ingresa si lo ventilamos por presión, ¿sí? Porque enseguida llegamos al límite seteado de la presión y el paciente no metería BT adecuado. Por eso hay que hacer el procedimiento en volumen control. La incisión, bueno, ¿dónde hacemos la incisión? La idea es que se pueda hacer a la altura de entre el primer y segundo anillo traqueal y poder identificar esto es lo complicado. Tradicionalmente se hacía mediante palpación, que es la semiología básicamente, tratando de establecer puntos de referencia anatómicos. Si no, la otra forma es con un fibrobroncoscopio posicionarse a la altura del primer anillo traqueal o más bien entre el espacio del primer y segundo anillo y iluminar esa zona, entonces por transiluminación uno sabe que ese es el sitio de punción. Actualmente viene cobrando mucho importancia, ganando terreno la ecografía, el ultrasonido, y bueno, esto de punzar entre el primero y el segundo. Y después adaptar el tipo de cánula que se va a emplear a las características anatómicas del paciente, insertarla y corroborar que estén insertados adecuadamente, ya sea por el capnografía, que si viene CO2 es porque está en la vía aérea, si no viene nada está en otro lado, pero no en la vía aérea. Mediante la auscultación, que sería la forma semiológica de hacerlo, barata, y broncoscopía por fibra óptica o incluso también por ecografía también. Bien, la técnica quirúrgica, ustedes la conocen mucho, vamos a tratar de mostrar un videito que me voy a ir adelantando hacia la zona de la percutánea. Acá vemos cómo se introduce el fibrobroncoscopio por el tubo orotraqueal para poder visualizar la vía aérea y de esa manera empezar a posicionar el tubo orotraqueal entre el cartílago cricoides y el tiroides, ahí inflar el balón para dejar libre la tráquea y poder trabajar sobre la tráquea sin correr el riesgo de punzar el balón, ¿sí? Porque en un 6,6% de los casos se punza el balón y no la tráquea, propiamente dicho, no la luz traqueal. Entonces, acá ubican el tubo orotraqueal guiándose por fibra broncoscopía. Vamos a ir evaluando este procedimiento. Y ahí vemos cómo se produce la punción. Una vez identificado el sitio, va a punzar y ahí vemos cómo aparece la aguja en, la vía aérea, en la tráquea, y cómo van pasando la cuerda de piano, que es lo que se visualiza ahí, ¿no? Existe ese riesgo de punzar el balón, como se muestra en el esquema, si no se corrió el tubo orotraqueal de manera previa. Entonces, lo que hay que hacer es correr, retirar el tubo,
para que no puncemos el tubo o el balón y continuar ventilando al paciente durante todo lo que dure el procedimiento. Entonces, saber cómo posicionamos el tubo orotraqueal, a qué altura lo dejamos, se puede hacer con fibrobroncoscopía, con laringoscopía o con ecografía. Una vez que corrimos el tubo y decidimos comenzar con el procedimiento, se punza, se pasa la cuerda de piano, se pasa el primer dilatador que ahí están viendo, y ahí se ve en la fibrobroncoscopía cómo ocurre, y luego de las dilataciones se pasa el cuerno de piano, el cuerno, el blurrino, se hace la dilatación, que ahí en ese caso el set es nuevo, entonces no hay que hacerle tantos pasajes como nos ocurre cuando los reesterilizamos, y después se introduce la cánula con el introductor puesto, siempre dejando el alambre guía o la cuerda de piano con su protección, que es el tubito blanco que habitualmente vemos, para que no se dañe tanto. Una vez hecho eso, se ventila al paciente por la cánula de traqueostomía y se retira el tubo orotraqueal. Ahí muestra cómo se canula con el introductor y cómo se pasa el introductor a través de la cuerda de piano y el protector de la cuerda de piano, que es ese blanco que veíamos ahí. Ahí están inflando el balón y ya desconectaron el ventilador del tubo orotraqueal y lo pasaron a la cánula de traqueostomía. Y bueno, ahí está ocurriendo, ya está terminando el procedimiento. Van a aspirar secreciones y van a retirar el tubo orotraqueal que estaba puesto. Otra manera de hacerlo que no es con el fibrobroncoscopio y que además reduce la cantidad de personal que se necesita para hacer el procedimiento es guiando todo el protocolo con la ecografía. La ecografía sirve no solo para evaluar la zona sobre la cual se va a trabajar, identificando los elementos anatómicos, las posibles variaciones anatómicas que puedan hacer que tomemos algunas otras medidas, sino también para poder durante el mismo procedimiento en tiempo real guiar la punción misma, ¿no? El primer paso es evaluar desde la escotadura external, es decir, desde este nivel de la escotadura external hacia arriba, haciendo todo un barrido, pero inicialmente con el transductor puesto de manera tal que se visualiza en forma horizontal la imagen, ver si está o no la arteria innominada o el tronco brachiocefálico, porque la mera presencia de esa arteria en esa visualización descartaría la posibilidad de hacerlo mediante traqueostomía percutánea. Recuerden que en un 64% de los casos esto ocurre. Entonces, en el primer paso nos enfocamos en ver si está esa arteria. Luego intentamos hacer un recorrido con el transductor en forma horizontal desde la horquilla external hasta el cricoides, visualizando que no haya por delante de los cartílagos traqueales vasos sanguíneos que dificulten la punción, ¿sí? Que hagan la posibilidad más riesgosa de la punción por lesionarlos y generar hemorragias. Si hay arterias, automáticamente se debe suspender la posibilidad de hacer esa traqueostomía percutánea. Y si hay venas, solo se suspenden si esas venas tienen un diámetro mayor a 3,9 milímetros. Si son más chiquititas, no habría problema porque con la comprensión sería suficiente si uno las pincha, las lesiona. Pero venas más grandes de 3,9 milímetros o arterias, independientemente del diámetro, contraindican el procedimiento. Y la otra es establecer un margen de seguridad de un área de 2 por 2, ¿sí? Desde la línea media de la tráquea, 2 centímetros hacia un lateral y 2 centímetros hacia el otro, y visualizar qué distancia hay la carótida de la tráquea, ¿sí? Recuerden que en un 15% de los pacientes las carótidas están a 1,5, a 1,5 centímetros de la tráquea, y eso también generaría mucho riesgo para hacerlo de manera percutánea. Entonces, estableciendo eso con Doppler color, que visualizamos los flujos, en rojo el flujo que se acerca al transductor y en azul el flujo que se aleja del transductor, podemos estar seguros de si hay vasos interpuestos a la tráquea o no. Continuando con estos pasos del protocolo ecográfico, lo que vamos a hacer es establecer en la zona subglótica de la tráquea, establecer el diámetro de la tráquea con ecografía, y de esa manera nos permite seleccionar el tamaño de la cánula traqueal a emplear.
A su vez, podemos establecer, y es necesario hacerlo, la distancia que hay desde la piel hasta el anillo traqueal e incluso desde la piel hasta la parte media de la vía aérea, ¿sí? De manera tal que nosotros podamos introducir la aguja hasta un 75% de esta distancia. Suponiendo que esta distancia son 2 centímetros, nosotros pinchamos hasta 1,5 para tener cierta seguridad y asegurarnos de no seguir pinchando hacia atrás y lesionar el esófago, como habíamos visto en los esquemas anteriores que están muy próximos, ¿sí? Luego giramos el transductor en de manera longitudinal y visualizamos los anillos traqueales aquí para poder establecer la zona de punción, ¿sí? Una vez que está en longitudinal, vamos a ver en los pacientes críticos que está el tubo orotraqueal que se visualiza como estas dos líneas refringentes hiper ecogénicas, este, que nos da la pauta de que ahí está el tubo orotraqueal, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es inflar y desinflar el balón, habiéndonos asegurado que la vía aérea está limpia, la higiene bucal se hizo, la aspiración de secreciones, desinflar el balón y volver a inflarlo, generando unos 5 centímetros de aire más o menos, y con el Doppler color establecernos en la zona donde creemos que está la parte distal del tubo, para que se produzca este air flash, que es toda la llegada de aire que se produce con la inflada del balón, entonces nos da la pauta de que el balón se encuentra a este nivel. Y si nosotros por encima de este nivel tenemos al tiroides, al cricoides, estamos tranquilos. Si este ocurre a la altura de los anillos traqueales, como puede ser este o este, hay que retirar el tubo. Si el tubo lo dejamos entre este que es el cricoides y este que es el tiroides, acá estaría el posicionamiento del tubo correctamente. Sabemos que como nosotros vamos a punzar acá, no vamos a lesionar el balón. Y por último, una vez que está hecho toda la evaluación, empezamos a hacer el procedimiento, ¿sí? En un área transversal, primero en una zona, en una visualización longitudinal, viendo los anillos traqueales, identificamos el sitio donde vamos a punzar entre el primer y segundo anillo traqueal. Nos posicionamos ahí, giramos el transductor a 90 grados, vamos a tener una vista transversal y empezamos a punzar con el transductor puesto para que podamos verlo. Va a generar la aguja una sombra acústica y ahí nos da la pauta de que estamos entrando, vamos viendo esto y estamos entrando en la línea media de la tráquea. Una vez que nos introducimos, podemos girar el transductor de manera longitudinal para poder ver cómo ingresa la cuerda de piano y cómo ocurre a lo largo, cómo va discurriendo a lo largo de toda la tráquea, ¿sí? Una vez que tenemos localizado esto, inflamos el balón, lo vamos a poder ver con el mismo Doppler que hacíamos al principio, y después nos fijamos a nivel pulmonar si hay sliding de la pleura, y de esa manera corroborar si tenemos o no neumotórax, que sería una de las complicaciones inmediatas. Bueno, hola, buenas noches. Yo voy a hablar de la evidencia que dicen las guías sobre qué es lo que hay escrito hasta el momento sobre traqueostomía. Y me pareció interesante tomar una guía, una recomendación de expertos y que sacó la Sociedad de Medicina y Cuidados Críticos de la India, como para más o menos basarnos en las preguntas que ellos se van haciendo y sumar más evidencia tanto previa a la guía como posterior. Y bueno, la primera pregunta que ellos se hacen es comparando la traqueostomía temprana versus la traqueostomía tardía, si hay una incidencia, si reduce la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y según la evidencia que ellos revisaron, las recomendaciones que hacen es que no cambia la neumonía, la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica con la traqueostomía temprana. Ellos definen traqueostomía temprana dentro de los 7 días posteriores a la ventilación eh, y la tardía pasado los 7 días. Ese es el punto de corte que ellos ponen. Ellos en realidad se basan en bueno, un ensayo clínico del 2011 que reclutaron 600 pacientes en 3 metaanálisis, un metaanálisis del 2005 que evalúa 4 ensayos clínicos, otro metaanálisis del 2010 que evalúa 7 ensayos clínicos aleatorizados,
Y bueno, otro metaanálisis más que evalúa seis estudios, ensayos clínicos, que toman una muestra total de 2.037 pacientes. Y ellos no vieron diferencia en cuanto a la incidencia o la tasa de que haya disminuido la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica comparando los dos grupos, ¿no? Traqueostomías, los pacientes que se traqueostomizan de forma temprana comparado con los pacientes que se traqueostomizan de forma tardía. Pero me pareció interesante traer este, las recomendaciones de expertos que hacen la Sociedad de Medicina y Cuidados Críticos de la India. Y este trabajo es un metaanálisis del 2021, es un metaanálisis interesante. Ellos analizan 17 ensayos clínicos, eh, 17 ensayos clínicos controlados, aleatorizados, de pacientes mayores de 18 años que se encontraban internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes graves que estaban ventilados bajo ventilación mecánica y que iban a requerir ser traqueostomizados. Entonces también definieron como límite de traqueostomía temprana y tardía 7 días. Ellos los dos evalúan, o sea, los dos ponen lo mismo, 7 días como límite de corte. Y ellos lo que querían estudiar, lo que querían evaluar era definir, digamos, tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica, días de ventilación mecánica, días de estadía en terapia intensiva y mortalidad, ¿sí? La neumonía asociada, la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica y los días de ventilación mecánica fue el AUCAN primario y el AUCAN secundario fue días de terapia intensiva y mortalidad temprana que le definían a 30 días. Y ellos en el primer análisis de resultado vieron que sí había una disminución de la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica a favor de los pacientes que se traqueostomizaban de forma temprana en comparación a los que se traqueostomizaban de forma tardía. No así, en la primera evaluación de los resultados no vieron diferencia en cuanto a días de ventilación mecánica o días de terapia intensiva. Pero luego hicieron una revisión secundaria, una revisión evaluación secundaria de sensibilidad, donde sacaron ensayos clínicos que tenían mucha heterogeneidad, eh, y ahí sí vieron que les dio, que había una diferencia, una disminución terminaron sacando 7 ensayos clínicos que les daba mucha heterogeneidad, eh, y sobre todo 4 sacando esos 4 ensayos, tuvieron sí una diferencia en cuanto a los días de ventilación mecánica, o sea, disminuyó, vieron que habían disminuido, que eran menores los días de ventilación mecánica y los días de terapia intensiva en los pacientes que se traqueotomizaban de forma temprana. También lo que quería decir, que me olvidé decirles, es que los trabajos que analizaron, que analizó la guía de la India para dar esta recomendación, eran trabajos que tenían mucha heterogeneidad. Entonces, y este ensayo clínico de los 17, este metaanálisis, perdón, que evalúa 17 ensayos clínicos, de los 17, 14 ensayos clínicos tenían un riesgo de sesgo bajo. Con lo cual, es importante la recomendación que hacen y los resultados que a ellos le dieron son favorables. Entonces podríamos decir que los pacientes que se traqueostomizan de forma temprana tienen un impacto en disminuir la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica y probablemente también los días de ventilación mecánica y de estadía en terapia intensiva. No así, no hubo diferencia en cuanto a mortalidad. Eh, en ninguno de los dos, ni en ni en el metaanálisis que evaluó estos 17 ensayos clínicos, ni tampoco en las guías que terminan recomendando, las recomendaciones de expertos que termina haciendo esta sociedad, vieron que haya habido un impacto en disminuir mortalidad, por lo menos temprana. Y acá lo vuelve a decir, la segunda pregunta que se hacen ellos es, ¿la traqueostomía temprana reduce la mortalidad en pacientes críticos en comparación con la traqueostomía tardía? ¿Sí? Volviendo a las recomendaciones de expertos de la Sociedad de Medicina Crítica de la India. Y ellos dicen que no, y lo ponen como evidencia 1A, ¿sí? Ellos dicen que no hay diferencia en mortalidad, ni a corto ni a largo plazo.
entre la traqueostomía temprana y la tardía, que podrían beneficiarse a aquellos pacientes que son pacientes neurocríticos y que con accidentes cerebrovasculares y que son sometidos, y también los que son sometidos a craniotomía descompresiva. Pero lo ponen como un nivel de evidencia 3B. Pero me pareció interesante traer esta revisión de Cochrane, que si bien es un poco más vieja que la publicación de las recomendaciones de la India, la publicación de las recomendaciones de la India son del 2020. Este es un poco más viejo, pero me pareció interesante porque ellos evaluaron, les dio diferentes los resultados cuando evaluaron mortalidad a largo plazo. ¿Sí? Esta revisión revisó 8 ensayos clínicos donde evaluaban mortalidad y días de ventilación mecánica. Y lo que ellos definieron traqueostomía temprana y traqueostomía tardía con un límite de 10 días. ¿Mm? Y a ellos les dio una disminución de la mortalidad a largo plazo, definida entre el día 28 y 2 años, a favor de los pacientes que se traqueotomizaban de forma temprana. Entonces, lo que se puede concluir acá es que no hay una evidencia clara sobre que la traqueostomía temprana, los pacientes que se traqueostomizan de forma temprana tienen una disminución en la mortalidad de forma temprana. Y en cuanto a evaluar mortalidad tardía a largo plazo, bueno, faltaría más evidencia como para poder definir eso, ¿sí? Que realmente tengan un beneficio en ese sentido. Otra de las preguntas que se hace la guía es, ¿la traqueostomía temprana reduce, bueno, la duración de los días en terapia intensiva? Al igual que también se pregunta si la traqueostomía temprana aumenta los días sin ventilación mecánica. Bueno, y esto es lo que más o menos también habíamos hablado al principio, ¿no? La guía, las recomendaciones de la India dicen que sí, lo ponen como una evidencia 1A a la disminución de los días en terapia intensiva, y también lo avala este metaanálisis que les comentaba recién, que evaluaba los 17 ensayos clínicos, que tenían un riesgo de sesgo bajo, así que con datos muy interesantes y que sí mostraban en el análisis de sensibilidad secundarios que sí, que había una disminución de los días de terapia intensiva y también de los días sin respirador. ¿Mm? Así que podríamos decir que sí. Eh, Después, otra pregunta que se hacen es, bueno, ¿qué pasa con las complicaciones cuando comparamos pacientes que se traqueostomizan de forma con traqueostomías quirúrgicas o con traqueostomías percutáneas? ¿Mm? O sea, ¿tienen menos complicaciones? ¿Hay menos complicaciones asociadas al procedimiento cuando se hace por traqueostomía percutánea que por traqueostomía quirúrgica? Bueno, eh, lo que ellos recomiendan, las guías, las recomendaciones de la India, lo que dicen ellos es que la incidencia de complicaciones a ellos les dio igual, o sea, no vieron diferencia entre los pacientes que se traqueostomizaban de forma quirúrgica y de forma tardía. Excepto si vieron que hubo una tasa menor de infecciones del ostoma en pacientes que se traqueostomizaban con traqueostomía percutánea. Y acá les traigo este metaanálisis, que es un metaanálisis comparativo en red, que compara 4 técnicas de hacer la traqueostomía. Por un lado es la traqueostomía quirúrgica y por otro lado compara la traqueostomía percutánea. Pero cuando compara la traqueostomía percutánea, compara la traqueostomía percutánea hecha, guiada por ecografía en tiempo real, por fibrobroncoscopía y la convencional guiada por puntos de referencia anatómicos, ¿sí? Sin ecografía, sin fibrobroncoscopía, habitualmente, bueno, como se venía haciendo. Ellos analizaron, este metaanálisis analiza 24 ensayos clínicos y vieron que no se asociaba con complicaciones mayores, no habían complicaciones mayores asociadas, pero sí hay una disminución en el tiempo del procedimiento, o sea, se hacían más rápido cuando las traqueotomías se hacían más rápido cuando se hacía de forma percutánea
que cuando se hacía de forma quirúrgica. ¿M? Pero no veía que fuera estadísticamente significativa la diferencia en cuanto a las complicaciones en general, porque ellos sí vieron eh, que también vieron, como lo recomiendo, como lo marca las guías de la India, que había una disminución en la infección del estómago. Y para esto, digamos, para sumar a esto también, les traigo este metaanálisis. Es un metaanálisis del 2014, pero lo que marca este metaanálisis, ellos analizan 14 ensayos clínicos eh, donde, bueno, de pacientes querían ver qué beneficios había entre traqueostomía quirúrgica versus traqueostomía percutánea. Y ellos ven que había de manera significativa, o sea, vieron que había una disminución en la tasa de hemorragias y había una disminución también en las infecciones del estómago, con una P significativamente, o sea, era estadísticamente significativo, porque daba un valor de P menor a 0,0001, lo cual la probabilidad de que el resultado que obtuvieron sea al azar pero muy mínimo, y probablemente estos resultados, hay una alta probabilidad de que estos resultados sean por la variable que se quería medir, ¿sí? O sea, en este caso, o sea, es decir, para traducirles, eh, verificaron o pudieron demostrar efectivamente que la disminución de la infección del estoma estaba relacionado, eh, digamos, estaba a favor y íntimamente relacionado con la traqueostomía que se hacía de forma percutánea y no con la quirúrgica. Bueno, y por otro lado, bueno, lo que propone, perdón, yendo un poquito más arriba, lo que propone este metaanálisis eh, que compara las diferentes formas de hacer la traqueostomía quirúrgica o percutánea con fibrobronco, con ecografía o convencional. Lo que propone es realizar más ensayos clínicos para poder comparar traqueostomía quirúrgica versus guiada por ecografía y traqueostomía guiada por broncoscopía versus basada en puntos de referencia anatómico para poder agregar más evidencia, digamos. Sobre todo para poder evaluar esto, ¿no? Las complicaciones, si hay diferencia en líneas generales en complicaciones, excepto disminuir las infecciones locales. Bueno, y este trabajo es un trabajo prospectivo aleatorizado que evalúa 80 pacientes, que en realidad lo que ellos buscaron fue ver si comparando traqueostomía percutánea con traqueostomía quirúrgica, si hay una reducción de costos. ¿Mm? Y efectivamente sí, la traqueostomía percutánea está asociada a menor costo comparado con la quirúrgica, sobre todo por los costos de quirófano, la utilización del quirófano. ¿Sí? La traqueostomía percutánea se puede hacer en la sala de terapia intensiva, requiere de menos personal, y bueno, la quirúrgica se evaluaron y demostraron que requiere de más costos. También este es un trabajo prospectivo, es un poco previo a la guía de la India. Bueno, y por otro lado, otra pregunta importante para hacernos sobre la traqueostomía es, ¿es conveniente o hay alguna diferencia si las hacemos guiada por puntos de referencias anatómicos o hay algún beneficio cuando se hace guiada por fibrobroncoscopía o guiada por ecografía? Cuando utilizamos la fibrobroncoscopía, lo bueno, o sea, lo que nos favorece, ellos recomiendan que sí, la guía de la India recomiendan que sí, que efectivamente si tenemos de un fibrobronco y estamos capacitados para usarlo, hay que usarlo, hay que hacerlas guiadas por fibrobroncoscopía. Y sobre todo, lo mismo que con la ecografía, también la recomiendan, ¿no? Si tenés fibrobronco o ecografía y estás capacitado para hacer el procedimiento guiado, monitorizado, digamos, con cualquiera de estas dos maneras, hay que hacerla, porque disminuye las complicaciones.
La fibrobroncoscopía, como ya habrán visto, como ya vieron en lo que les mostraba Pablo, lo que vemos lo vemos de forma directa y podemos evitar la lesión de la pared posterior, perforación de la pared posterior de la tráquea y también lesión del esófago, ¿sí? Que es una complicación mortal. Y la ecografía nos aporta otro tipo de cosas. Digamos, la ecografía podemos hacer una evaluación previa al procedimiento de la vía aérea, podemos identificar estructuras vulnerables, vasos sanguíneos, glándulas, ver si hay variaciones anatómicas imprevistas que no teníamos manera de saber que el paciente las tenía y sin embargo, haciendo una evaluación ecográfica, podemos poder tener una evaluación de la anatomía del paciente y si tiene algún tipo de variaciones y digamos, tener un margen de seguridad. Y sobre todo, se ha visto que ha disminuido mucho el sangrado, ¿sí? Porque se evita la punción vascular. Bueno, en fin, por supuesto que la evidencia está a favor de usar ecografía si tenemos, si sabemos utilizarla, y a favor de usar fibrobroncoscopía, una u otra, la que tengamos disponible y la que sepamos usar, y si tenemos las dos, usar las dos. Pero no se recomienda ya hacer las traquetomías percutáneas a ciegas, o sea, hacerlas guiadas por punto de referencia anatómico. La verdad que eso se está empezando a hacer un poquito en desuso, hay que empezar a usar el ecógrafo como en todo, en terapia intensiva hay que usar la ecografía, sobre todo en procedimientos, en la traqueostomía también. Y acá yo les traigo, bueno, hay bastante en la bibliografía que apoya esto, pero bueno, le traigo, acá tengo dos trabajos prospectivos, observacionales, eh, donde, bueno, en el primero comparan pacientes que se traqueostomizaron guiados por fibrobroncoscopía y otros guiados por ecografía en tiempo real. Y ellos vieron a favor de la ecografía que había una disminución en la tasa de hemorragias y en el tiempo del procedimiento, ¿sí? Que fue menor en los pacientes que se hicieron traqueostomías guiadas por ecografía que en los que se le hicieron guiadas por fibrobroncoscopía, y fíjense que con una P bastante significativa, menor a 0,05, o sea que esto es estadísticamente significativo. Esto está demostrado que es así, disminuye el riesgo de hemorragias. Pues nosotros podemos evaluar previamente si tenemos eh, eh, vasos que podemos tocar, ¿sí? Marcando el área de seguridad y poder ver si pasa, si tenemos algún vaso sanguíneo que pase por el área donde vamos a punzar, donde el sitio de punción. Así que bueno, ellos vieron que sí, que había diferencia. Y por otro lado tenemos este trabajo, también es un trabajo prospectivo que se hace en una sala de emergencia, se hacen traqueostomías guiadas por ecografía en tiempo real en situaciones de emergencia, pacientes que sufrieron traumas y que no también. Evaluaban los dos grupos y vieron que disminuía la tasa de hemorragia y también la cantidad de intentos de punción. Y bueno, y después este último trabajo es una serie de casos retrospectivos, que tenemos acá, es una serie de casos retrospectivos, que también ellos evaluaban las traqueostomías percutáneas guiadas por ecografía en unidades de cuidados intensivos, ay, no me lo marca bien acá, en unidades de cuidados intensivos, eh, y vieron que disminuían las complicaciones y el tiempo también de realizar el procedimiento, pero sobre todo vieron un beneficio en los pacientes obesos y en los pacientes que tenían alguna lesión de la columna cervical. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, para concluir con el tema de si lo hacemos con ecografía y fibrobronco, sí, sí, hay que hacerla. Si lo tenemos disponible y estamos capacitados, estamos entrenados para poder usarla. Y por último, bueno, una última pregunta que también me pareció interesante traerla al debate es ¿cuál es el número mínimo de traqueostomías
que son necesarias tener hechas para poder hacer un procedimiento de forma segura e independiente, ¿no? Y acá, bueno, les traigo la guía de la Sociedad de Medicina Crítica de la India, que es de la que venimos charlando, que ellos proponen que hay que tener por lo menos un número mínimo de 10 procedimientos. Y por otro lado, le traigo acá una recomendación de expertos franceses, eh, también son directrices de un grupo de expertos franceses, que ellos ponen dentro de una de las recomendaciones que ellos hacen es que hay que implementar un procedimiento estandarizado en las unidades de cuidados intensivos para realizar traqueostomías. Y dentro de esa recomendación, ahí está. Dentro de esa recomendación, ellos proponen que la curva de aprendizaje para hacer la traqueostomía percutánea tiene que tener un promedio de 80 procedimientos consecutivos, bueno, lo cual hay es muy amplia la diferencia de lo que propone una guía y otra. Pero bueno, me parece, en sí no hay una evidencia fuerte en esta indicación en línea general, pero sí me parece que, bueno, por lo menos si nos agarramos de esta guía de la Sociedad de Medicina Crítica de la India, deberíamos tener al menos 10 traqueostomías hechas como para poder eh, hacer el procedimiento de forma un poco más segura. Pero, y sigo insistiendo con esto, si tenemos 10 procedimientos hechos y le sumamos el monitoreo con ecografía, por lo menos con la ecografía, que es más sencilla, es más rápido, bueno, el entrenamiento también es bastante fácil. Bueno, aprender a usarlo y empezar a hacerlas también con ecografía. Y bueno, dentro de las conclusiones, para finalizar, un poco larga la clase tal vez, nada, decirles que la traqueostomía bueno, es un procedimiento necesario, ya vimos que disminuye la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica, también los días de ventilación mecánica y de terapia intensiva, que es preferible, o sea, hay mucha evidencia ya que respalda realizar traqueostomías percutáneas si estamos capacitados, si tenemos la práctica y la posibilidad de realizarlo. eh, y que por otro lado, bueno, costo efectivo es más barata, digamos, tiene menos, es a favor de la traqueostomía, tiene menos costos, digamos, comparado con la quirúrgica, la traqueostomía percutánea, que resultan menos infecciones del ostoma. Y a su vez, y sobre todo, si se hace guiada por ecografía en tiempo real, y o por broncoscopía, bueno, disminuimos un montón la tasa de complicaciones. Bueno, eso es todo, espero que les sirva y les haya gustado.